Lo que estás viendo en este momento es un hombre a punto de ser condenado a muerte. Se trata de Heinrich Jekyll, un importante oficial nazi que había sido arrestado por el ejército de Estados Unidos en enero de 1946. Los norteamericanos lo entregaron a las autoridades checoslovacas, que inmediatamente lo sometieron a un juicio. En las imágenes puedes verlo en el estrado intentando defenderse sin éxito de las terribles acusaciones en su contra. Los testigos que pasaron por la sala declararon que Jekyll había dirigido el terrorífico campo de concentración de Terezín. La evidencia en su contra era tan abrumadora y brutal que los jueces decidieron que el único destino posible para el acusado era la horca. El 26 de octubre de 1946 fue conducido hasta el cadalso. Los checoslovacos habían preparado una sencilla plataforma de madera que daba hacia un gran poste. Allí ataron a Jekyll por medio de un cinturón y luego inmovilizaron sus pies y manos con una cuerda. El verdugo pasó la horca por su cuello y esperó a la señal para concretar la ejecución. Cuando las autoridades dieron la orden, el condenado quedó suspendido en el aire mientras la soga tiraba hacia arriba, partiéndole el cuello y matándolo al instante. No hubo lágrimas por Heinrich Jekyll, y es que como máximo supervisor de un campo de concentración, fue responsable de algunos de los crímenes más inhumanos de la historia, incluso engañando y manchando la reputación de la Cruz Roja Internacional. Hoy en este episodio de Historia Militar te contaremos la macabra historia del comandante de Terezín. Heinrich Jekyll nació el 10 de julio de 1898 en la pequeña ciudad de Offenbach del Meno, en Alemania. Cuando tenía 15 años abandonó la escuela y se empleó como trabajador rural. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como soldado, aunque se desconocen con exactitud los detalles de este momento de su vida. Es posible asumir que, como muchos otros veteranos del conflicto bélico, Jekyll quedó extremadamente desilusionado por la rendición de Alemania y el establecimiento de la República de Weimar. Por esta razón se vio seducido por los ideales radicales del nazismo, que proponían la violencia y el odio como solución a los problemas del pueblo germano. En 1931 se afilió al Partido Nacional Socialista con la esperanza de ponerle fin a la democracia, al liberalismo y al comunismo. Por aquel entonces el movimiento de Hitler estaba cosechando un éxito detrás de otro. Triunfaba en las elecciones y era capaz de atraer a buena parte de los alemanes. Una vez dentro del partido, Jekyll inició una carrera ascendente que lo llevó hasta los lugares más altos de la pirámide nazi. En 1933 fue admitido en las SS, la organización de élite del régimen, y 5 años más tarde fue ascendido al rango de Sturmführer, es decir, capitán. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, nuestro protagonista tuvo el buen cuidado de mantenerse alejado del campo de batalla. En vez de lanzarse al combate, se involucró en la conformación del sistema de campos de concentración, los sitios a los que los nazis enviaban a sus enemigos y víctimas. Jekyll fue enviado a la región de los Sudetes, en Checoslovaquia, para supervisar el establecimiento de 2 centros de trabajo forzado. Allí ganó renombre por su buena administración y su capacidad para mantener a los prisioneros a raya. No era un hombre particularmente cruel, por lo menos no según los criterios del nazismo, pero era metódico, frío y organizado. Uno de los lugares a su cargo era una antigua refinería de azúcar que fue utilizada por los alemanes como un reformatorio, es decir, como un sitio al que enviar a los opositores políticos del nazismo a servir como esclavos. De acuerdo a los retorcidos ideales del nacionalsocialismo, la experiencia del trabajo duro enseñaría a los internos a comportarse de manera sumisa y obediente. Esto fue exactamente lo que sucedió y nunca se produjeron rebeliones en los sitios administrados por nuestro protagonista. En junio de 1940, luego de su gestión exitosa en los campos de los Sudetes, las SS designaron a Jekyll como el supervisor de la fortaleza de Terezín, ubicada al norte de la actual República Checa. En el pasado, este sitio había sido una antigua cárcel de los Habsburgo, la monarquía austríaca. De hecho, allí fue donde encerraron a Gavrilo Princip,
el hombre que disparó al archiduque Francisco Fernando e inició la Primera Guerra Mundial. Los nazis reconvirtieron la fortaleza en un albergue para los opositores políticos, saboteadores y miembros de la resistencia capturados en Checoslovaquia. En 1941, los altos mandos germanos decidieron que Terezín pasaría a cumplir una nueva función: ser un gueto modelo. Hacia aquella fecha, el Tercer Reich había dado inicio al exterminio masivo de judíos y las historias de asesinatos se habían expandido por toda Europa. El desprestigio que recayó sobre Alemania era enorme y por esta razón Hitler decidió que hacía falta despejar los rumores de brutalidad. Para ello, Terezín fue promocionada por los nazis como un asentamiento paradisíaco. La propaganda oficial hablaba de la fortaleza como un balneario al que serían enviados los judíos de mayor importancia, tales como artistas, militares condecorados, empresarios e intelectuales. Veamos una de las publicidades gubernamentales. En las imágenes se observa que el sitio era retratado como un lugar apacible, con personas sonriendo, jugando a las cartas, leyendo y conversando animadamente. Los seleccionados para residir aquí viajaban vestidos con sus mejores prendas, puesto que realmente habían creído en los mensajes oficiales que lo describían como un paisaje de ensueño. Estaban convencidas de que serían tratadas de manera exclusiva, como si estuvieran alojados en un hotel de lujo. La ilusión se resquebrajaba desde el momento mismo de la llegada, puesto que se daban cuenta de que la fortaleza estaba sobrepoblada. Tenía espacio para 5.000 habitantes, pero había un total de 50.000 hombres y mujeres residiendo allí en condiciones de hacinamiento. Las enfermedades y las epidemias estaban a la orden del día, la comida escaseaba y los prisioneros ni siquiera tenían frazadas adecuadas para protegerse del frío. Se calcula que entre 50 y 100 personas fallecían por día a causa de las terribles condiciones de vida. Como si aquello fuera poco, la vigilancia sobre los internos llegaba al extremo de que no se les permitía escribir más de un par de cartas por mes y estaba terminantemente prohibido guardar remedios no recetados por los médicos del sitio. Heinrich Jöckel había establecido que el castigo para quien osara violar las normas de la fortaleza era la muerte. Veamos el testimonio de Vera Eden, una sobreviviente de Terezín. There was a lot of sickness in Terezín, even in our group. I had a scarlet fever and I was hospitalized for 6 weeks. And I had jaundice. There were fleas. Everything was dirty. But we did the best, being young. En 1944, la Cruz Roja Internacional anunció que visitaría la fortaleza. Circulaban rumores de que en su interior se cometían toda clase de vejaciones y humillaciones a los internos, por lo que la organización decidió investigar los hechos por su propia cuenta. Jöckel sabía perfectamente la importancia que Terezín tenía para el nazismo. Había sido publicitada como un paraíso para judíos que reflejaba la supuesta clemencia de Hitler hacia sus enemigos. Para mantener la farsa, el comandante inició lo que calificó como una labor de embellecimiento del campo de concentración. Lo primero que hizo fue ordenar la deportación de 5.000 personas desnutridas y enfermas. Se trataba en su mayoría de ancianos y niños que habían sido reducidos a huesos por la falta de alimento. Como aquella no era una imagen agradable, fueron trasladados al este, lejos de la vista de la comisión investigadora. La pantomima no terminó allí, sino que Jöckel hizo remodelar el camino que seguirían los miembros de la Cruz Roja y lo llenó de tiendas de campaña en buen estado, bancos de madera sobre los que sentarse y parques infantiles. Se repartió pan recién horneado y verduras entre los reclusos, cosas que no comían hacía años. Además, se los vistió con mejores ropas, como si de un evento de gala se tratara. Por supuesto, también se les ordenó mantener la boca cerrada y no hacer alusión a los horrores que sucedían allí, bajo amenaza de muerte. Por otro lado, Jöckel reunió a un grupo de músicos que había entre los presos para organizar un concierto para la Cruz Roja. Cuando la comisión investigadora llegó a Terezín, se encontró con un mundo idílico.
completamente alejado de las denuncias de violaciones a derechos humanos que mencionaban crímenes espantosos. Había niños jugando, parejas tomadas de la mano y personas sonriendo por doquier. No había nada que indicara que la fortaleza fuera un infierno, ni que lo que estaban presenciando era un espejismo. La visita concluyó con la orquesta tocando el Requiem de Verdi ante 2000 personas, entre las cuales había internos y personal administrativo del campo. El engaño de Jöckel fue un éxito rotundo, y la delegación de la Cruz Roja terminó afirmando que los prisioneros de Terezín vivían en excelentes condiciones. Nuestro protagonista se mantuvo a cargo de la fortaleza hasta mayo de 1945, cuando el Tercer Reich colapsó. Hacia aquella fecha, el Ejército Rojo de la Unión Soviética se aproximó hasta el campo de concentración para liberarlo. La última orden de Jöckel como supervisor general fue condenar a muerte a 53 personas que fueron ejecutadas en un fusilamiento masivo. A continuación, el comandante se dio a la fuga junto con su esposa e hija. Buscó refugio en Offenbach del Meno, su pueblo natal, aunque en enero de 1946 las tropas de Estados Unidos dieron con su paradero y lo arrestaron. Como te contábamos al inicio del video, fue entregado a las autoridades checoslovacas para ser enjuiciado por crímenes de guerra. Irónicamente, durante todo este proceso, Jöckel permaneció encarcelado en una celda de Terezín, el mismo campo donde él había sido amo y señor. Mientras tanto, quedó claro que la Cruz Roja Internacional había sido burdamente engañada y que en la fortaleza que dirigió se cometieron toda clase de aberraciones. El 26 de octubre de 1946, cuando se demostró la veracidad de las acusaciones en su contra, fue ejecutado en la horca. Fue así como concluyó la historia de uno de los comandantes más cínicos y despiadados del Tercer Reich. Llegamos al final del video. Déjanos tu comentario en la bandeja de aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.